Nos encontramos en una emisión más de La Náusea TV y en esta ocasión continuamos con nuestra serie de análisis sobre los diversos partidos políticos y en esta ocasión vamos a tratar de analizar el contexto y el surgimiento de un partido de reciente creación que en el escenario, en el tablero político, digamos recientemente ha tenido mucho auge y nos referimos a Morena, un partido que, si bien es cierto, hay que entender sus orígenes y sus albores para entender por qué la figura de un líder tan carismático como Andrés Manuel López Obrador cobra mucho revuelo, digamos, no solamente desde su llegada al 2018, sino también darle esa continuidad, como lo vemos, digamos, en las diferentes elecciones de hace algunos meses recientes. Y bueno, en esta ocasión le damos la bienvenida a Rafael de la Garza Talavera. Hola, David. Un gusto estar aquí contigo otra vez. Sí, es Rafa. Y bueno, en esta ocasión pues vamos a tratar de analizar en un primer momento el contexto de, digamos, de Morena, sobre todo a partir, me parece, digamos que desde mi punto de vista, desde 1989. ¿Por qué llevo esta fecha? Porque es donde, digamos, en el escenario político nacional, pues se cimenta prácticamente un sistema de partidos representado por tres grandes partidos. Ya lo hemos analizado en otras emisiones. En este caso, el Partido del Estado, que es el Partido de la Revolución Institucional, conocido como PRI, posteriormente el Partido Acción Nacional y también el Partido de la Revolución Democrática. Digamos que estos tres frentes, distinguidos en algunos momentos como partidos de derecha, centro izquierda o de izquierda, digamos, mantuvieron negociaciones desde esa época y es cuando finalmente llega lo que para muchos especialistas es para los 2000 esta alternancia política, va a ser clave para generar diferentes protagonistas en el escenario, ¿no? Pero también en este mismo tenor hemos analizado la aparición o la persistencia de partidos políticos pequeños, también partidos satélite, ¿no? Que han sido claves o importantes en esas diferentes alianzas que han hecho estos partidos de renombre, ¿no? Y vamos a tratar de desmenuzar en esta ocasión cómo un partido que digamos que es de reciente creación, en este caso Morena, que está muy ligado con este lado izquierdo, de la izquierda política, también un poco diluida en nuestro país, pues se enfrenta también a las dificultades de un partido que analizamos, que fue el PRD, y vemos que dentro del PRD su historia, pues también estuvo muy en crisis y fue las mismas pugnas al interior de esta misma organización que llevó el surgimiento de un liderazgo que va a ser el relevo, digamos, generacional, que en ese momento era la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y sobre todo, en este caso surge una figura que va a contender por el poder ejecutivo, ¿no? Y estamos hablando de Andrés Manuel López Obrador, quien va, digamos, a ser en dos ocasiones a través de coaliciones con el PRD, sobre todo en el 2006 y en el 2012, digamos, estas alianzas, ¿no? Y bueno, Rafa, quisiéramos saber Sí, cuáles son tus impresiones de... sí. Mira, creo que en este programa, continuando, si quiere usted ver lo que dijimos sobre el PRD, lo puede encontrar ahí abajo. Dedicamos tres programas al PRD. En general, prácticamente todos los partidos que están ahorita en la lista electoral, los hemos revisado y dejamos al último precisamente a Morena, porque pues, es el partido más joven y además el partido dominante, ¿no? Entonces, tú acabas de mencionar, lo que queremos hacer en este programa es un poco plantear los antecedentes, lo que lleva, ¿no? Y yo creo que tú has puesto el primera señal, digamos, de estos antecedentes que tiene que ver con la transición política. Efectivamente, Morena tiene que ver con la transición política iniciada, sí, a partir de los años 80, ¿no? Particularmente a partir del fraude electoral. El sistema reacciona, ¿no? Frente al famoso fraude patriótico del 88. Con una apertura tímida, ¿no? En algunos aspectos, sobre todo en el electoral, pero aquí hay que tomar en cuenta también que el otro elemento fundamental o el otro componente de estos antecedentes, sí, el último sería evidentemente el liderazgo de Andrés Manuel, es el cambio de modelo económico, ¿sí?
y no la llegada, porque esto ya había pasado antes con Miguel de la Madrid, sino el fortalecimiento y no ya lo que llamaron las reformas de primera generación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque si usted escucha el discurso de Morena hoy, lo que va a encontrar es básicamente un discurso antineoliberal. Sí. Discurso, ojo, no vaya usted a tomar así, literal, discurso. ¿Sí? Y es un discurso antineoliberal que tiene sus manifestaciones en la realidad, pero no las vamos a discutir ahorita, ¿sí? Pero es precisamente un partido que asume el agravio del cambio de modelo económico en los años 80, finales de los años 80, para conformar una plataforma política, para conformar una ideología política. Pues ellos hablan del humanismo mexicano, pues es un programa, es una cuestión ideológica. Entonces, efectivamente, yo creo que la transición política y el cambio de modelo económico, ¿sí? Son el contexto estructural en el que se da el surgimiento o la aparición de condiciones que eventualmente lleven a la formación de un partido como Morena. Interesante aquí decir que en esos años la discusión era un bipartidismo o un tripartidismo. ¿Sí? Tú bien lo mencionabas, los dueños del poder y sus empleados, Carlos Salinas, ¿sí? Pensaban más bien en una cuestión parecida al sistema político estadounidense, con dos partidos, derecha y centro. Izquierda ahí no veo, porque izquierda en el neoliberalismo no cabe, ¿no? Y como bien mencionas, mete la cuña el PRD, eso es uno de los elementos que hay que recuperar, aunque hoy ya casi desaparecido PRD, es precisamente que pone la cuña y establece un sistema de partidos que va a tener a tres partidos como ¿no? Ya no va a ser entonces un partido hegemónico, como lo había dicho Sartori cuando vino, sino un partido dominante, el PRI. ¿Sí? Y este ciclo en 97 se va a acelerar con la derrota en el Congreso, cuando por primera vez el PRI pierde la mayoría simple de Congreso y entonces, perdón, la mayoría, sí, la mayoría y entonces empieza un proceso que va a culminar en el 2000, ¿no? Y la famosa transición. Y aquí, claro, todo el mundo feliz, se completa la transición de esto ya lo habíamos comentado, pero yo creo que eso es muy importante señalarlo para tener en cuenta de dónde viene y tratar de explicar eso. ¿Cuál es el otro antecedente que nos puede dar algunas líneas para comprender Morena hoy? El 94. Por un lado, la crisis al interior del PRI con el asesinato de Colosio y después de Ruiz Massieu, siendo presidente del PRI. Y, sin duda, el surgimiento de la rebelión zapatista en Chiapas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque usted va a ver, ¿sí? A esta clase política, en particular a su líder, ¿sí? Tomándose fotos con Marcos en los Aguascalientes, fueron para allá. Y es interesante porque entonces dices, bueno, pero, ¿y en qué influyó? Bueno, pues esto le da, ¿sí? Un espacio de apoyo al PRD en un momento en el que no tenía nada, en el que estaba siendo básicamente acosado, cuadros asesinados, todo el poder del Estado contra el PRD. Entonces, Cuauhtémoc Cárdenas estuvo ahí, también estuvo su hijo, estuvo Andrés Manuel, etc. Entonces, eso también, usted me dirá, pero oye, no, pues ahora Morena y LZ no se llevan, y no, pero eso es ahora. Digo que lo que yo estoy diciendo es que hay un contexto, ¿sí? En el cual, que nos va a servir para comprender Morena hoy, ¿sí? Y efectivamente, si el PRD en un primer momento coquetea con el EZ, a la larga, como sabemos, van a apoyar en el gobierno de Zedillo la ley Bartlett Ceballos, señaladamente con un personaje que hoy va a ser el secretario, ¿no? O en la mano derecha, digamos, el viaje, que no sé cómo se llama, Lázaro Cárdenas Patel, ¿sí? Pues él votó esa ley en el Senado en contra de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el otro elemento. Y luego, como ya les había mencionado, la derrota del PRI, y esto entonces ya no hay incluso un partido dominante a nivel nacional. En los estados la historia es diferente, pero a nivel nacional, en esos momentos, 1997,
No hay un partido, ¿no? Que tenga todo el control. Y entonces llega la derrota en el 2000. La Bastida queda en el tercer lugar y empieza un proceso que va a acelerar, ¿sí? El surgimiento, por un lado, el debilitamiento de los partidos que hoy, ¿no? Perdieron de manera, o sea, de calle, ¿no? Se está ganando los tres partidos, ¿sí? Y el surgimiento de una corriente que empieza a pensar en un partido nuevo que abandone a estos partidos viejos, ¿no? Si a esto usted le suma el fraude de 2006, pues ya tiene más o menos la película completa. Porque el fraude del 2006 va a ser el agravio, ¿sí? Generador, primero del plantón en Reforma, ¿sí? Y luego el inicio de 12 años de giras de Andrés Manuel López Obrador para conformar los comités que eventualmente van a ser Morena, ¿sí? Entonces, hay que tener presente este otro antecedente. ¿Por qué? Porque el fraude del 2006 es básicamente, ¿sí? Una ofensiva que benefició al caudillo, a Andrés Manuel. ¿Sí? Recordemos toda esta historia del desafuero, después de los años que estuvo de jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y entonces aquí vemos, ¿sí? Que, ¿no? Por un lado estamos viendo las fuerzas políticas, pero por el otro estamos viendo a los líderes. Y en este caso vamos a hablar de Andrés Manuel, obviamente. Y lo que vemos es que esas fuerzas políticas, por un lado, se están debilitando, se están vaciando, y por el otro se están formando liderazgos que ya no caben en esos tres partidos. ¿Sí? Porque iba a decir telenovela, ¿no? Esta historia, y estarás de acuerdo conmigo y ahí te la dejo, me parece, empieza realmente, porque hoy no vamos a ver la fundación, estamos viendo los antecedentes, con el conflicto entre Andrés Manuel, primero en el 2006, cuando se queja de que los cuadros, los chuchos y los cuadros que se supone que tenían que apoyar, no apoyan, no mandan gente a las casillas, ¿sí? El fraude se perpetúa en las casillas. Si tú no tienes representante en las casillas, estás frito, no te puedes defender, no puedes registrar nada. El PRD hace caso omiso, el PT también en parte. ¿Por qué? Pues básicamente porque ya están en negociaciones con el PAN y con el PRI. Y la idea es detener a Andrés Manuel, ya no al PRD. Fíjense cómo cambiaron las cosas. Porque ahora el líder del PRD no es Cuauhtémoc Cárdenas. El líder desde el 2000 es Andrés Manuel. ¿Sí? Entonces, es una disputa al interior del PRD y entonces esto en el 2009 vemos ahí ya las alianzas ya abiertas del PRD con el PRI, con el PAN en algunos distritos y entonces ahí la cosa, ¿no? Hay un rompimiento y de eso se va a derivar lo que viene. Pero Andrés Manuel desde el 2006 ya está conformando, ¿sí? Una red que va a ser la base de Morena. Y la hace, insisto, viajando 12 años por el país, haciendo trabajo político, que está en no sé dónde, que está en no sé cuánto. Sí, no estoy mencionando las campañas, porque luego va a venir la campaña del 2012, no, estoy mencionando, y, ¿no? Básicamente trabajo fuera de campaña. Entonces, esto es muy importante porque sin duda eso también hay que tomarlo en cuenta para la conformación de estas alianzas que después se van a transformar, pero eso ya será después. ¿Cómo ves, David? Sí, no, muy bien, acertadamente lo ha señalado, Rafa. Este contexto que es muy interesante, sobre todo entender, y yo creo que también otro elemento que me parece muy importante señalar es el hecho de que la mayoría de estos tres partidos que en algún momento lo hemos analizado, pues están en crisis, o sea, empezando Todos, por todos, no la crisis, mayoría. todos. Ninguno, Todos. ninguno se puede salvar en ese mismo contexto y es donde, como bien lo ha señalado, pues aparece la figura de este líder carismático, ¿no? Un líder que, digamos, va a tratar de reivindicar a través de esta izquierda, digamos, una izquierda, digamos, no como una izquierda tan radical como lo fueron las guerrillas en diversos momentos, o como el EZLN, ¿no? Va a ser una izquierda un poco, digamos, tenue, entendiendo el contexto, porque también otro elemento que hay que señalar, pues en el 94 viene lo que va a ser la firma del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que digamos ahora en este momento se está renegociando, que es muy interesante, digamos, surge este tratado ahora
con Morena le va a tocar renegociar este tratado nuevamente, digamos, Ujú. Ya lo llega renegociaron, este mismo. ya quedó, sí. Y es aquí donde también, digamos, son algunos de los elementos que nos permiten entender por qué es cuando ya llega esa, digamos, no solamente llega el PAN, sino también llega, digamos, estos líderes que van a estar construyendo hasta cierto punto trabajo de base en diferentes regiones del país, que posteriormente, ya con el 2006, digamos, van a tener más resonancia, más sin embargo, no van a llegar, digamos, Andrés Manuel López Obrador a ganar esas elecciones, ya lo sabemos, fue un fraude, pero eso le va a permitir ser como la plataforma que le va a permitir no solamente darle cimiento a su carrera política, sino también pasar de ciertas acciones ya digamos a más fijas y que posteriormente lo vamos a analizar, le va a dar un sentido más amplio a lo que va a ser posteriormente su partido político, ¿no? Este partido. Y su propuesta, Misael, porque ese es el punto. O sea, lo que vemos es que la propuesta de Morena y de Andrés Manuel es hasta cierto punto una respuesta a esos agravios, tanto del modelo económico como de los fraudes en términos de modelo político, ¿no? Con partidos que ya no pueden más, que están agotados históricamente, y digo, ya lo revisamos. Y entonces, no es por esos partidos, es la creación de un liderazgo que viene de esa clase política, pero que trae una propuesta de cambio y de renovación, y mejor dicho, de regeneración. Y entonces, la gente dice, pero ¿por qué usan los mismos políticos Morena que los de antes y los recicla? Pues es que no hay otros, es que en realidad, sí, no estamos viendo un partido con nuevas fuerzas políticas, ¿no? Aunque las hay, por supuesto, porque Morena es mucho más que sus representantes en los gobiernos, ¿no? Pero por el otro lado, vemos una clase política que se recicla y que a final de cuentas va a desplazar a todos esos grupos de base que empezaron con Andrés Manuel desde el 2006. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque una cosa es el trabajo de base y otra cosa son las elecciones, o al menos así lo entiende Morena, ¿no? Entonces, pues yo quería hacer mención porque, o sea, vamos a ir, cuando empecemos a trabajar ya lo que es Morena y sus primeros pasos y todo, vamos a ir viendo cómo en realidad Morena surge de una interpretación de ese periodo histórico que tú bien señalabas de transición política y de transición de modelo económico, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la clave. Y claro, después vamos a ver qué significa la 4T y toda esta reinterpretación, ¿no? Pero sí, sí es importante tener esto en cuenta, ¿no? Perdona que te Sí. interrumpa. No, incluso sí, algo interesante que bien lo ha señalado, o sea, muchos especialistas incluso han abarcado, digamos, la trayectoria, incluso si vemos la producción bibliográfica sobre la carrera política de Anglo, pues ¿de dónde viene? Pues del PRI, ¿no? Obviamente se pelea con el PRI, obviamente no es este PRI que ahora conocemos, ¿no? Si no era otro PRI en ese momento llega, digamos, con estas pugnas al interior del PRI, que también estaba en crisis, llega incluso con el PRD, pero también, digamos, con esta disputa con estos otros actores políticos, y es cuando Andrés Manuel López Obrador empieza a tener otro, digamos, otra mirada, ¿no? Otra forma de entender ese momento, como bien lo has dicho, histórico del país, entendiendo que no era lo mejor para ese momento. También hay que entender que pues ya veníamos de dos grandes crisis económicas en el país, ¿no? Sí, Ya también era sí, algo sí. insostenible. O sea, tan Y, solo y mencionar la crisis. dos fraudes de David, que también dice, bueno, además de que ya estoy bien amolado, que no traigo lana en la bolsa, además, ¿no? Me robas mi voto y me das catole con el dedo. Y sigues con ese proyecto que nos está empobreciendo. Dices, pues híjole, man. O sea, ¿no? Entonces, aquí hay que mencionar, cuando hablamos de liderazgo, no lo decimos en términos peyorativos, no lo vaya usted a pensar eso. El liderazgo político es muy importante. Pero tiene que tener una base que lo sostenga. Liderazgo, o sea, así nomás, caído del cielo, no. Tiene que tener una base que le dé sustento, que le dé sustancia. ¿Sí? Y entonces el líder es una pieza importantísima del cambio social. Pues sí, lo es. ¿Sí? Cambio social no es, a pensar que pero siempre una promesa de cambio social en una situación de crisis en donde las cosas no se mueven e incluso van para atrás, pues es muy atractivo. Y tardó 35 años en imponerse, colega. Pues es que esto es lo interesante. ¿Por qué la gente pensó que el PAN era el cambio en términos neoliberales? Explíquemelo usted en el 2000, ¿no?
Y luego peor, ¿y por qué volvieron a pensar que en el 2012, ahora sí, o sea, no? Pues porque el liderazgo, no había un portavoz, un líder que denunciara, que señalara y que evidenciara eso para, ¿no? Realmente capitalizarlo. Ese es el papel del líder, por eso es tan importante, con todas las limitaciones y con todos los autoritarismos que usted me quiera decir, ¿no? Pero ya no nos adelantemos, Misael, porque pues, si no nos vamos a comer el pastel antes de la fiesta y mejor, pues yo diría que, ¿no? Irlo dejando aquí nada más como para ver este contexto histórico y ver que Morena es producto, ¿sí? De 35, 40 años de transición, del fin de un régimen económico y político heredado de la revolución, sobre todo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que frente a la crisis de los 70 y 80 y con la respuesta del capitalismo internacional en términos de privatización, de aperturas, de tratados de libre comercio, pues lo que vemos es precisamente que las consecuencias de ese cambio son los que generan el surgimiento de un liderazgo, ¿sí? Que por muy progresista y limitado que sea, va a dar cauce a toda esa insatisfacción, ¿sí? A toda esa frustración de millones de personas que por 30 y tantos años, ¿sí? Estuvieron soportando una doble agravio. Por un lado, te quito los pocos derechos que tenías, te bajo tu salario en términos reales, y por el otro te hago fraudes, te impongo a la misma gente que te está haciendo eso, aunque tú votes en su contra. Entonces, pero insisto, si no hubiera habido un liderazgo que pudiera realmente capitalizar eso, pues a lo mejor estaríamos, ¿no? En una situación parecida a lo mejor a la de Argentina, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, Sí. yo lo dejaría ahí, ¿no, No, David? sí, y me parece que, digamos, esto tan solo es el preámbulo, ¿no? Porque, digamos, este contexto que bien lo has remarcado y que es muy interesante entenderlo, a veces en la historia colectiva de muchos mexicanos, a veces se nos olvida, ¿no? Y si no entendemos, digamos, estos elementos históricos que son importantes de entender y por qué hay ciertas continuidades o por qué aparecen este tipo de líderes no solamente en México, sino lo vemos en toda Latinoamérica, tanto de Ujú, ujú. derecha, de centro, izquierda, represores, Progresismo, golpes este de Estado. progresismo, o por usar un concepto anterior, populismo, ¿no? Que también hay un populismo de derecha, y con esto no decimos en términos peyorativos, lo decimos como un concepto que puedo utilizar para explicar ciertas cosas. Inclusive hay varias definiciones del concepto, ¿no? Aquí lo usamos nosotros más en un sentido de un discurso hasta cierto punto incendiario, no abierto, y una colaboración con los dueños del dinero, ¿no? Tratando de establecer un estado que pueda mediar entre estas dos fuerzas y generar ciertas posibilidades de desarrollo dependiente, ¿no? No hay que olvidarlo. Entonces, no es una operación fácil y pues, ¿cómo le haces, no? Pero Sí, ¿no? Y se sobre sigue todo haciendo. entender, digamos, como hemos estado comentando ahorita, pues entender todo este contexto que es como la suma de todo, llega el vaso, se va a derramar en algún momento y pues, terminan surgiendo estas situaciones. Así Y es, bueno, así es. Rafa, yo creo que por el momento lo dejamos aquí y en la segunda sesión, pues vamos a tratar ya más, digamos, estos orígenes de este partido, digamos, los primeros pasos de Morena en el escenario y en el tablero Sí. político, que es muy importante entender. Y invitaremos también a un doctorante que nos va a mostrar parte de la investigación que es precisamente en parte sobre Morena, sobre su militancia, sobre su base, su liderazgo y ¿no? Entonces, para ¿no? traer un poquito de investigación, ¿no? Fresquita y que nos ayude a profundizar un poco y darle más elementos de reflexión a nuestros seguidores. Así es. Suscriptores, perdón, y Así es. videntes, y personas que nos ven, perdón, no, videntes, no, no, videntes, no. Uno a Sale pues. nuestros suscriptores y a los que nos siguen, pues mencionarles que le puedan dar like a este video y pues se puedan suscribir a este canal. Y pues esperemos que nos puedan seguir visitando en otra emisión de La Náusea TV. Hasta la próxima.